Sala de Redacción. Bienvenidos a una nueva entrega de Sala de Redacción. En esta ocasión hablaremos sobre la alerta epidemiológica que hay en nuestro país por la fiebre amarilla. Precisamente para hablar de este tema, en la mesa nos acompañan Andrés Marulanda, coordinador de la misión médica de la Cruz Roja Colombiana, y por acá Juan Sebastián Acosta, médico de urgencias de la Cruz Roja de Bogotá. Bienvenidos a este espacio. Voy a empezar preguntando una cosa y voy a empezar por acá por el coordinador de la misión médica. Y es esta pregunta que se hacen muchas personas en la casa. Venimos de una pandemia. ¿Hay posibilidades de que la fiebre amarilla llegue a ser una pandemia? Estefanía, cordial saludo y para todos los que nos están viendo en este momento, gracias por la invitación. Si bien es cierto, se está generando una alerta epidemiológica, hay que recordar que los países se encuentran preparados para este tipo de emergencias y epidemias. Sin embargo, hay unos controles que ejercen todos los ministerios de salud para prever posiblemente esta situación. De ahí el éxito en la comunicación del riesgo, con mensajes claros, con consultas a sitios oficiales para poder hacer una buena concientización e información. Por acá, doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Contémosle a la gente por qué hay que estar en alerta ante el riesgo de poderse contagiar con la fiebre amarilla. Bueno, es importante tener en cuenta que la fiebre amarilla es una enfermedad viral, infecciosa y vectorial y que hace parte de un grupo de enfermedades que son las enfermedades tropicales, que se encuentran básicamente en lo que son los climas del trópico o subtrópico, principalmente lo que es África, Centroamérica y Suramérica. La importancia de estar prevenidos en esta enfermedad es que la enfermedad puede llegar a convertirse en una enfermedad grave que puede llevar a desenlaces fatales como la muerte en el peor de los casos. Ya tenemos en nuestro país, por eso pues el Ministerio de Salud dice que hay alerta epidemiológica, que el 50% de los últimos casos, los más recientes, han terminado en una muerte. ¿Por qué llega a la muerte? ¿Qué pasa después de que me pica el zancudo? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Cuáles son esas afecciones que pueden llevar a que una persona se muera por fiebre amarilla? Bueno, con lo que tú mencionas, aclarar que el Ministerio de Salud sacó una circular que es la 012 del 2025, y a la fecha, al 11 de abril, teníamos exactamente 55 casos con 22 fallecidos. A hoy tenemos un reporte de 77 casos con 33 fallecidos. Esto básicamente es porque generalmente el mayor rango de afectación se da en los adultos mayores. La vacunación de fiebre amarilla, que es la principal medida de prevención, generalmente se ha dado en Colombia a partir de los 9 meses hasta los 59 años. Esto quiere decir que la mayoría de personas que están por encima de los 59 años no tienen su inmunidad, no tienen su vacunación, y esto ha afectado seriamente las estadísticas del país. Otro tipo digamos que de gravedad que se marca con esto es que generalmente los signos y síntomas son muy parecidos al del Zika, al del chikungunya, de la malaria, al de un malestar general, porque da dolor retrocular, fiebre, malestar general, vómito, dolor de cabeza. Y las personas deciden no consultar o automedicarse en casa. Doctor, precisamente hablemos de esos síntomas porque sucede mucho que los pacientes llegan en una etapa en la cual ya la fiebre amarilla no se puede controlar, de pronto los síntomas han llevado a alguna complicación mayor, que es donde se desencadena en la muerte. ¿Cómo ustedes reciben a esos pacientes y decirle al televidente que nos está viendo en este momento en qué momento debe consultar al médico? Bueno, exactamente, la fiebre amarilla tiene 3 fases en el periodo de su enfermedad. La primera fase es una fase de infección que dura entre el primer y el tercer día de la enfermedad. Aquí aparecen los síntomas que básicamente son muy inespecíficos, como mencionaba el doctor. Dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, dolor abdominal, que se puede confundir con un sinfín de enfermedades. A partir del cuarto al quinto día de la enfermedad viene la fase de remisión, en el que los síntomas disminuyen, y aquí es muy importante porque el 15% de las personas infectadas con el virus de la fiebre amarilla pasan al periodo grave de la enfermedad. En este periodo es cuando llegan las complicaciones neurológicas, hepáticas, renales y otras complicaciones metabólicas que pueden llevar al desenlace fatal de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son aquellos síntomas que nos harían pensar que la enfermedad se complicó? Básicamente sería, lo más importante, la fiebre. Entonces, fiebre, dolor de cabeza, palidez, sudoración, debilidad. Ahora bien, vendríamos con la coloración amarillenta de lo que son las conjuntivas o la piel, sangrado por mucosas, fosas nasales, sangrado gingival, vómitos con sangre, deposiciones con sangre, y más adelante empezaríamos con dolor abdominal, dificultad o imposibilidad para orinar.
Si llega a presentar alguno de esos síntomas, quiere decir que su enfermedad ha pasado a un estadio grave. Ahora hablemos de la prevención, que yo creo que es lo más importante y lo que nos trae aquí reunidos y el mensaje que quieren enviar las autoridades a nivel nacional. La vacunación. ¿Qué tan importante es vacunarse? Si bien el rango de edades para hacerlo va de ciertas, así como usted lo mencionaba, como lo mencionaba, ¿qué pasa si yo no me vacuno? Si yo decido que no me quiero vacunar. Bueno, generalmente las personas que no se vacunan no adquieren inmunidad, ¿verdad? Y son más propensos a la gravedad, como lo mencionaba el doctor, de exacerbar todos los signos y los síntomas. Medidas preventivas. La primera, la vacunación. La vacuna está disponible, gratuita, en la mayoría de los centros del estado para la vacunación y se aplica en el brazo, generalmente en el deltoides, entre los 9 años y los 59 años. Ahora, ¿qué está pasando? Por esta gravedad que te menciono, que tenemos más del 40% de la población en riesgo, adultos mayores, se está aplicando también a adultos mayores. Hay una recomendación específica, es que las personas que tengan alguna restricción, alguna enfermedad concomitante, pues deben primero consultar con su médico de cabecera para verificar la pertinencia de la vacunación. Ahora, hay otras medidas preventivas que van enfocado, valga la redundancia y me perdonas, a prevenir la aparición de la enfermedad. Como por ejemplo, en este momento hay 15 departamentos que en el 100% de su cobertura tienen una alerta, digamos que un poco más alta en relación con las otras, y son generalmente los departamentos de la región costera, la región pacífica y la región de la Amazonía. Si nos preguntamos dónde estamos yendo a vacaciones esta Semana Santa, coincidimos en que vamos a la región costera, pacífica y Amazonía, lo que quiere decir que tenemos que incrementar las medidas preventivas para poder acudir a estas zonas. La primera medida es la vacunación. ¿Qué pasa con la vacunación? Hay un alto porcentaje de cubrimiento de la vacuna si yo me la coloco los 10 días antes de cada viaje. ¿Sí? Si yo voy a ir a cualquier sitio, me la coloco 10 días antes y ahí tengo posiblemente una inmunidad de, estamos hablando más del 60%, pero la inmunidad total ya no me da fiebre amarilla, se alcanza a los 30 días con un 99% de inmunidad. Entonces, estamos hablando de que la vacunación es el principal factor. Ahora, hay otros factores, como lo mencionaba el doctor, que es una enfermedad vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que se transmite por la picadura de un zancudito, ¿verdad? Entonces tenemos que prevenir la aparición de esos zancuditos. Por ejemplo, el lavadero constante de los tanques, eliminar los criaderos, limpiar frecuentemente las canaletas y si vamos de viaje, utilizar ropa manga larga, pantalón largo, insecticida, por ejemplo, mucha hidratación y en cualquiera de los síntomas presentes, mínimos, por mínimos que sean, acudir siempre al médico. Doctora, ahora hablemos de qué pasa cuando me vacuno. Cuando nos poníamos la vacuna del COVID-19, algunas personas presentaban malestar general. ¿Cuáles son de pronto esas contraindicaciones de la vacunación contra la fiebre amarilla? Realmente no existe una contraindicación definitiva para la aplicación de la vacuna y es más el beneficio que el riesgo de la aplicación, como ocurre con cualquier otra vacuna que nos ponemos. Y en este periodo en el que hemos tenido un aumento en la incidencia de los casos de fiebre amarilla a nivel nacional, es pertinente y es importante realizar la vacunación oportuna para prevenir desenlaces fatales, mortalidades, reducir riesgos y complicaciones derivadas de la enfermedad. Y es muy importante entender que la vacuna protege contra todos los tipos de adquisición de fiebre amarilla. No es como en el dengue, que existen varios serotipos del dengue y que su vacunación pues, puede ser cruzada o no funciona. En este caso, la vacunación sí funciona. Empezó Semana Santa, mañana todo el mundo va a salir, las personas que no han salido de Bogotá. Podríamos tener después de Semana Santa, el lunes de Pascua, una gran cantidad de personas en los servicios de urgencia de pronto con algún síntoma, o cuánto tiempo hay que esperar para saber si tengo o no tengo fiebre amarilla. Hablamos de que existe algo que en epidemiología se llama el periodo de incubación. A partir de que te pica el zancudito, tú tienes entre 3 y 6 días en que te puede aparecer la enfermedad. Inclusive un mínimo porcentaje de la población ni siquiera percibe los signos y los síntomas. Ya después del 6.º día, las personas pueden empezar a sentir el malestar general, la fiebre, el dolor de cabeza, todo lo que hemos informado. Pero generalmente podríamos tener después de Semana Santa un gran pico de personas que consultan a los servicios de urgencias.
por esta afectación. Doctor, ahora hablemos de esas poblaciones que más están en riesgo. Hablábamos de que las que más han fallecido lamentablemente en nuestro país, más de 40 personas que ya han perdido la vida durante estos últimos meses en Colombia y en estas regiones tropicales. ¿Cuáles son esas poblaciones que más podrían afectarse? ¿Los menores de edad tal vez, los niños, los adultos mayores? Exactamente, personas en condiciones de inmunocompromiso, como personas infectadas por el virus de VIH que no estén adecuadamente con su terapia antirretroviral, personas en terapias oncológicas o cualquier otra afectación que pueda incurrir en discapacidades o en situaciones que permitan el desarrollo de la enfermedad o incubación en el cuerpo. Estábamos hablando también de vacuna, algo muy importante, pero se dice que no, yo me la puse hace 10 años, ¿tengo que volvérmela a poner o ya quedé inmune para toda la vida? Bueno, hay un mito sobre este tema de la vacunación de la fiebre amarilla porque anteriormente los lineamientos del Ministerio de Salud enmarcaban que la dosis de refuerzo era a los 10 años a partir de la primera vacunación. Ahora, para que nos quede absolutamente claro, solamente requiero una dosis de vacuna de fiebre amarilla. Importantísimo guardar el carnet, importantísimo. Todos los centros de vacunación tienen un sistema denominado PAI-Web. Quiere decir que si a mí se me pierde el carnet, lo embolaté X y situación, mi información de la vacunación ya queda registrada en los sistemas de información del Estado y es fácilmente para poderlo obtener. Fundamental, si yo quiero viajar al exterior, generalmente hay algunos países, por ser endémicos, zonas de África, Centro y Suramérica, que exigen el carnet de fiebre amarilla, el carnet internacional, para poder ingresar al país. Y ese carnet hay que transcribirlo, es un carnet amarillo que es el denominado carnet internacional. Doctor, ¿qué mensaje usted le daría en ese momento a los televidentes que dicen como todas estas medidas adicionales? Yo solamente voy a ir a tierra caliente, pero me voy a aplicar repelente, voy a utilizar el toldillo para evitar la picadura del zancudo. ¿Qué decirle a estas personas que de pronto no creen mucho en la vacunación? Bueno, realmente ocurre como con diversas enfermedades que la gente no considera que sean totalmente letales o que puedan llegar a complicarse eventualmente hasta que no les sucede. Lo mejor es prevenir esta situación, evitarse el curso de la enfermedad, evitar exponerse y así disminuir los riesgos y el contagio a otras personas y a nivel nacional pues disminuir la incidencia de la enfermedad. Cuando una persona llega con alguno de estos síntomas a urgencias, ¿cómo ustedes identifican que es fiebre amarilla? Existe algo que, igual en epidemiología se llama definición de caso. Entonces, la definición de caso consiste en toda aquella persona que tenga un periodo de fiebre por máximo 7 días y que en los últimos 15 días haya estado en un lugar donde haya estado la presencia del vector. Principalmente a nivel nacional, departamentos como el Tolima, Huila, Casanare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Nariño son los que más han presentado casos de fiebre amarilla. Entonces, básicamente serían lugares donde más prevención deberíamos tener, aunque no exentúa las zonas costeras u otras zonas que mencionaba el doctor. Hablamos entonces ahora de otros departamentos. Vemos que Tolima y Caldas también están liderando la lista de casos. ¿Qué está pasando en esos sectores? Porque si bien Tolima y Caldas tienen sectores muy calientes, también tienen sectores muy fríos porque están al lado de un páramo. Sí, digamos que se ha identificado por la Organización Panamericana de Salud específicamente 3 tipos o maneras de prevención, de transmisión, perdón. Lo más común es la fiebre amarilla selvática, ¿verdad? La que se transmite endémica y es el zancudito que está obviamente en la selva. El riesgo y el mayor riesgo que tenemos ahorita es sufrir de algo que se llama la fiebre amarilla urbana y generalmente esto se da por efectos del cambio climático, donde tenemos zancuditos volando no inferior a 1800 metros como antes se pensaba, sino que hemos encontrado zancudos hasta por encima de los 2200 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que si cualquier persona está infectada en Bogotá, por ejemplo, y tiene el virus de la fiebre amarilla y me pica y va y pica otra persona, ahí puedo tener un caso específico. Y lo otro es que el mayor portador de esas enfermedades es el mono, ¿verdad? Entonces el caso como por ejemplo en el Tolima, aquí muy cerca, han encontrado monos infectados o monos muertos por fiebre amarilla y son picados por el zancudo y luego están picando al ser humano y ahí tenemos una transmisibilidad. Entonces ya no es tan frecuente en estas zonas selváticas exclusivamente, como lo mencionábamos ahorita, en la región amazónica, o por debajo de la línea ecuatorial, sino que estamos encontrando en otros sitios, como por ejemplo en Melgar, uno pensaría que en Melgar siendo tan caliente, o en muchas partes del Tolima.
Ahora estábamos hablando de pandemia, pero la fiebre amarilla ya fue endémica. ¿Hay posibilidad de que nuevamente en nuestro país y en toda esta zona del trópico volvamos a tener una endemia por fiebre amarilla? Es probable. Si no tomamos las medidas pertinentes para la prevención de la enfermedad y si no actuamos a tiempo, podría convertirse en un brote endémico. ¿El sistema de salud de Colombia está preparado para tener la capacidad de vacunas para toda la población y decir, aquí no va a entrar la fiebre amarilla? Bueno, hay que mirar un poco hacia atrás. En 1970, una gran cantidad de países de las Américas y de Centroamérica se unieron para combatir lo que en su momento estaba haciendo la enfermedad de la fiebre amarilla. En el 2024 se nos genera una gran alerta sobre casos de aparición en Brasil, en Bolivia, en Colombia, y ahora tenemos estos casos en el 2025, obviamente que están por encima de las cifras esperadas. Los países se encuentran preparados. Ahora, los efectos del cambio climático y los cambios tropicales de las enfermedades hacen que los sistemas de salud cada vez tengan que prepararse más, estar más preparados. Yo los invito a que le peguemos una ojeadita a la circular 012 del Ministerio de Salud del 11 de abril, si no estoy mal, y en esta circular hay una serie de recomendaciones para la población, unos mensajes clave, las secretarías de salud, los tomadores de decisión, los gobernadores, los alcaldes, para todos volcarnos a prevenir el tema de la fiebre amarilla. Importantísimo, supremamente importante, la vacunación. Todos estamos volcados hacia la vacunación y creo que este gobierno lo que ha hecho es volcarse con el Ministerio de Salud a los temas de vacunación específicamente. Bueno, coordinador, muchas gracias. Doctor, hablemos entonces de vacunación. ¿En dónde se pueden ir a vacunar aquí en Bogotá? Los televidentes, hay varios puntos de la Cruz Roja, también de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son para que vayan ya mismo? Ahí, muy importante también, ¿cuánto tiempo antes hay que vacunarse? Si uno va a viajar. Los que van a viajar en Semana Santa creo que ya les cogió la tarde. No alcanzaron. ¿No alcanzaron? No, pues definitivamente lo que se sugiere es que la vacunación sea 10 días antes del viaje a una zona endémica para la transmisión de la fiebre amarilla. Ahora bien, ¿me repites la pregunta, por favor? No, los puntos de vacunación acá en Los Bogotá. puntos de vacunación. Bueno, existen 6 puntos de vacunación, 3 en los servicios de urgencias, el primero en la sede de la Alquería de la Cruz Roja, el segundo en la sede de la 68, el tercero en la calle 134, otros 3 en los centros comerciales Unicentro, Andino y Plaza de las Américas. Y el último punto de vacunación se encuentra en el Hospital Universitario de La Sabana, en Chía. Perfecto. Y si yo me vacuné hace 2 años y pues yo de verdad tengo mucho pánico y me quiero volver a vacunar, ¿pasa algo si me vacuno otra vez? Mira, es importante que generalmente los carnets de las vacunaciones no los guardamos, ¿verdad? Es importante que empecemos con la cultura de guardarlo o consultar a los centros oficiales de vacunación. No hay contraindicación si la vacunación es tan distante, o sea, si estamos hablando de 2 años no te pasaría nada, pero es importante primero tener información fidedigna en los canales oficiales, páginas de la Organización Panamericana de Salud, la Secretaría Distrital de Salud, el Ministerio de Salud, la Cruz Roja Colombiana, que nos dan esa información fidedigna. Y lo siguiente es que aparte de Bogotá, como tenemos televidentes de muchas partes del país, también tenemos personas que se pueden vacunar en Atlántico, en Antioquia, en Risaralda, en Caldas, en diversas seccionales de la Cruz Roja a nivel país. Ok, coordinador, muchas gracias. Doctor, por último, usted hablaba de síntomas y a mí me surge una pregunta. Si bien yo creo que es una gripa, ¿podría cuidarme los síntomas en la casa y no tener complicaciones o sí se va a complicar? No, sí o sí, lo que te mencionaba, el 15% de las personas que tienen fiebre amarilla pueden llegar a la fase grave de la enfermedad. ¿Qué es importante? Si usted considera que tiene fiebre amarilla, no consuma antibióticos si no están prescritos de forma médica, no consuma alcohol, bebidas energizantes o nicotina, evite el consumo de AINES como lo es el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco y evite el consumo de medicamentos homeopáticos. Ya realmente si usted presenta alguno de los síntomas de alarma que mencioné previamente, debe acudir al servicio de urgencias de forma oportuna. Doctor, muchas gracias y quiero cerrar con esta pregunta porque si bien hay alerta epidemiológica por fiebre amarilla, también lo hay por tosferina y sarampión. ¿Qué está pasando con esas 2 otras enfermedades virales? Bueno, generalmente hay mucha información en los medios, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos podríamos hablar de una multiafectación o una multiamenaza. Tenemos los casos de dengue, por ejemplo, tenemos los casos de fiebre amarilla y ahora los reportados los casos de tosferina.
Entonces, para reforzar un poco lo que mencionaba el doctor es, si tengo sintomatología respiratoria, tengo tos frecuente o la denominada tos perruna acompañada de fiebres, lo mejor es quedarse en casita. Pero generalmente el mismo vector que produce la fiebre amarilla también en algunos sitios produce el dengue. Entonces, el llamado es que informémonos bien de dónde vamos a acudir, si las zonas son endémicas o no. Antes de viajar revisemos nuestros carnets de vacunación, si tenemos las dosis de las vacunas de fiebre amarilla y obviamente, mensaje supremamente clave, consultar a los medios oficiales. Bueno, muchas gracias, coordinador. Doctor, último mensaje para todos los televidentes a vacunarse, a que seamos responsables con nuestra salud. Hacemos de parte de la Cruz Roja un llamado especial a toda la población que está motivada a migrar de ciudades a zonas endémicas para la transmisión de la fiebre amarilla, a que se vacuna, a que use medidas de protección y evite la transmisión de la enfermedad. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos y este es el mensaje muy importante para todos los televidentes que nos ven a esta hora, a vacunarse contra la fiebre amarilla, ya que hay alerta epidemiológica en nuestro país debido a esta enfermedad viral. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Sala de Redacción. Sala de Redacción.